Bienvenidos, señores, bienvenidos a nuestra alquería. Hoy encendemos nuestra particular máquina del tiempo a través de la televisión de Motril para acercarnos desde la alquería al barrio de El Carmen. Conoceremos muchos datos de la historia más reciente de Motril gracias a este entramado de calles que alberga mucha información de cómo fue sobre todo el Motril del siglo XVIII en adelante. La fundación del convento de las monjas, la plaza de toros, una fábrica de fundición de plomo, incluso un cementerio exterior y algunas cosas más que se han erigido en esta zona. Vamos a iniciar nuestro recorrido de la primera parte de este barrio, subiendo por la calle de las Monjas, antiguamente conocido como Camino de Pataura, hasta prácticamente Las Angustias. Luego bajaremos por el antiguo barranco, conociendo con detalle los entresijos de nuestra historia y de este populoso barrio que siempre ha tenido un gran tránsito de personas, a pesar de no ser del centro de Motril. Empezamos a conocer desde hoy, desde este programa, el barrio del Carmen. Buenos días, bien. Bienvenido de nuevo, una vez más, a nuestra alquería. Teníamos muchas ganas de nuevo de estar con todos ustedes aquí en la alquería, donde hoy, en nuestro programa, vamos a conocer el barrio del Carmen, podríamos decirlo así, sobre todo subiendo por esta calle de las Monjas. ¿Es así, no, Manolo? Es así, vamos a conocer un poco el barrio de la Angustia, de las Monjas Nazarenas o de las Angustias y las calles adyacentes que pertenecerían pues a la otra zona relacionada pues con la iglesia del Carmen, el barrio del Carmen, el barrio de San Roque, y a partir de ahí pues vamos a hacer una pequeña visita histórica pues a un sitio que además tiene mucha historia de la ciudad. Es verdad que no es el centro de la ciudad, pero sí que tiene muchas cosas relacionadas con la historia de nuestro pueblo, de la historia de Motril. Hay sitios emblemáticos en esta ciudad y bueno, y otros que hoy no existen, pero que lo fueron en su época y que vamos a recordarlos y vamos a visitarlos, aunque sea mentalmente hoy. Muchas veces pensamos los motrileños, sobre todo mal pensados, que no tenemos mucha historia, que pasamos por nuestras calles, ¿no?, que son calles sin sentido, y aquí vamos a demostrar todo lo contrario, que observando bien podemos conocer muchos detalles de nuestra historia. Sí, por ejemplo, ahora mismo estamos en la calle de las Monjas, ¿no? Esta calle, que se llama calle de las Monjas desde el siglo XVIII, fue el camino de Pataura, es decir, se subía desde la rambla, de la calle de las Cañas hacia arriba, el camino de Pataura, que también al fin y al cabo era otra rambla que desembocaba en la rambla del Manjón, y este era el camino de Pataura porque a través de este camino hacia arriba se llegaba hasta el camino de Pataura, que daba lugar al camino y a la bifurcación del camino de Panata, donde hasta los Guájares llegaba. Era una zona muy tradicional de Motril, poco poblada en otras épocas. Es una zona que empieza a poblarse a partir del siglo XVIII, pero es poco poblada, seguramente es Montebajo lo que tenemos aquí, y poco poblada, es decir, más arriba casi de lo que hoy conocemos como el convento de las Nazarenas, pocas cosas habría, es decir, pocos sitios habría, es decir, incluso hasta bien entrado el siglo XX hay pocas viviendas a partir de la mitad de lo que hoy es el Camino de la Angustia, ¿no? Pero bueno, forma parte de nuestra historia, es decir, es el final de Motril hacia el norte. Ya la parte de extrarradio. Extrarradio de Motril hacia el norte. Y imagino yo sobre todo que el convento de las Monjas es el que más ha centrado la historia, porque tiene muchas cosas que contar a su alrededor, nunca mejor dicho. A partir de principios del siglo XVIII, la construcción en el convento, la construcción del convento de las Monjas en la casa donde está hoy dio lugar para que esta zona se pusiera un poco de moda, ¿no? A partir del siglo XVIII, pues los conventos siempre fueron elementos que atraen pues cuestiones de religiosidad, misas, procesiones, rogativas, todo este tipo de cosas. Pues bueno, pues aquí lo tenemos. Antes tradicionalmente había sido los conventos de los mínimos en la Plaza de la Victoria, los franciscanos o los capuchinos, y ahora a partir del siglo XVIII, pues tenemos, el principio del XVIII, tenemos un nuevo convento en Motril, además con una cosa distinta al resto de los conventos, y es que estamos hablando de un convento femenino de clausura, en el cual los motrileños tenían desde siglos anteriores pues muchísimas ganas de tenerlo, y por primera vez se consigue. Manolo, en este caso el barrio, hemos empezado por la calle de las Monjas,
urbanísticamente empieza a crecer desde calle Monja de abajo hacia arriba, o empieza urbanísticamente a crecer alrededor del convento? No, vamos, yo creo que crece desde el Camino de las Cañas, es decir, esta parte superior de lo que hoy el sitio que ocupa el convento de las Nazarenas ya se urbaniza antes de la creación del convento de las Nazarenas, ¿no? Os decía antes que el acceso se hace a través de la calle Las Monjas, que es el antiguo camino de Pataura, o a través de la calle Rey, que es la segunda calle escalonada que tenemos en Motril, la calle Portuguesa y la calle Rey, en este trozo de Motril. Pero quizás un poco el polo de atracción de esta zona es la construcción que hace en el siglo XVII, finales del siglo XVII, Baltasar de Peralta con esta casa. Esta casa que es su casa señorial, un personaje importante de Motril, con muchas tierras en Motril, es eclesiástico, y se construye pues a la espalda de la calle Camino de las Cañas, pues se construye su casa con torre, típicas construcciones y tal. Vemos que es la casa de Baltasar de Peralta, se conserva intacta en la actualidad, es una de las casas más antiguas que hoy conocemos. ¿De qué época? Finales del 17, para 1679 estaba construida, porque se usa esta casa como hospital de enfermos de la epidemia de peste de 1679, es decir, que ya se usaba esta casa. Y curiosamente en esta casa, que fue, hospital de enfermos apestados de la gran epidemia de 1779, estuvo ayudando en esta casa Sor Sebastiana de la Cruz, que es la que después funda el convento de las Nazarenas en Motril. Aquí Sor Sebastiana de la Cruz. Hubo un oratorio anteriormente. Baltasar dejó en su testamento que esta casa se dedicara a convento femenino. En Motril había muchas ganas de tener un convento femenino, no se consiguió. Hubo un convento también en el siglo XVII en la Placeta Casado, por ahí, en esa zona de la Plaza Casado, un convento, pero que no llegó a fraguar. Intentaron otro al lado del mercado y tampoco llegó al mercado actual y tampoco llegó a fraguar, y sí fragua. Que fragua como, en teoría querían hacerlo como convento franciscano, de franciscanas, pero termina siendo de nazarenas, que es lo que se le permite. Ellas viven en 1717-18, que es cuando se funda el convento, viven en la casa de Baltasar de Peralta. Curiosamente la torre, como se hacían todas casas de torre de esquina, le viene muy bien hasta para las campanas, para convertirla en torre de campana. La iglesia es muy pequeñita y en 1830 se hace esta que tenemos aquí, que la hace Díaz de Losada también, otro de los arquitectos, de la familia de arquitectos más importantes que tuvimos en el siglo XIX, seguramente autor también del cementerio de Motril. Hace esta iglesia, que es además muy estilo historicista, ¿no? Hace una iglesia muy al estilo románico, ¿no? De estilo historicista, recuperando pues algunas cosas como la portada de arco medio punto con arquivoltas y tal, o la parte de arriba pues con esos arquillos superiores que son muy típicos del arte románico. Es decir, hace una mezcla aquí del siglo XIX, pero imitando al arte de la época románica. Incluso hace la única iglesia que tiene zaguán de entrada, ¿no? Es la única que tiene zaguán de entrada, que además tiene 3 puertas, 2 laterales y una principal, es la única que tiene zaguán. No hay otras iglesias que tengan el zaguán de entrada, nada más que la iglesia, haciéndola, lógicamente, imitando el modelo románico.
de las Nazarenas es la misma que construyó Baltasar de Peralta, pues seguramente sobre 1680, 1660, 70 aproximadamente. De Peralta. Fue una familia importante, ellos tenían también, la familia Peralta también tenían la casa de comedia, tuvieron una tenería, este era eclesiástico y la verdad es que tuvo bastante poder y se hizo su casa aquí. Fijaros que es una típica casa pues de 2 plantas de alzado, la tercera de galeón con los arcos de medio punto y torre de esquina, que es muy típica de las construcciones de aquella época. Y se ha conservado muy bien, gracias a que está el convento aquí, se ha conservado muy bien. Fue lógicamente hospital de apestados durante la gran epidemia de 1679. Eso te iba a preguntar, que imagino que esta casa, convento, luego tomaría una relevancia importantísima en esta época. Claro, la tiene porque las nazarenas vienen a establecer en Motril una de las cosas más deseadas por las familias más importantes motrileñas, que es tener algún sitio donde su hija pueda profesar. En aquella época era una cuestión de prestigio, ¿no? Es decir, tener un convento femenino, una cuestión de prestigio. Masculinos teníamos 3, teníamos de la Victoria, teníamos el de San Francisco y de Capuchino. Faltaba uno femenino, no se había conseguido, por fin, a principios del siglo XVIII se consigue en las Nazarenas, se consigue este convento de las Nazarenas en Motril, que rápidamente adquiere pues una gran importancia en la historia de la ciudad. Y no solo en la historia de la ciudad, en los alrededores, ¿no? Lógicamente, y aquí pues las nazarenas siempre han formado parte, 300 años ya de la historia motrileña. Empiezan convirtiéndose en nazarenas, es curioso porque además que existía un convento de nazarenas en Lima, no existía en España, por eso fue tan dificultoso que le dieran la licencia para fundar el convento a San Sebastián de la Cruz. Pero al final lo consigue y funda este convento donde muchas hijas de familias ilustres motrileñas pues profesan en el convento y dotan al convento de sus propiedades y tal, ¿no? En la famosa huerta de la parte de atrás del convento que sirvió para abastecer al convento. Tuvieron épocas malas donde cuando había crisis en Motril pues ellas tampoco comían, hay documentos donde escriben desesperadas que no tienen para comer. Y en 1830 se enmudecía la iglesia, porque la iglesia que tenían es la que está aquí abajo. Era muy pequeñita, solo que habían 50 personas, en la puerta esa de entrada al convento actual, y después ampliaron, en el siglo XIX se amplía con esta iglesia que no es fea, es una iglesia historicista, típica del siglo XIX, y típica de la obra de Losada, que era un arquitecto pues, muy historicista, ¿no? El estilo. Y lo que hace es una iglesia imitando pues, el modelo de arquitectura románica con nártex, con zaguán o nártex delantero, que es la única iglesia que tiene nártex o zaguán delantero que esta, pero hasta las propias arquerías de la parte superior, la puerta con arquivolta, es decir, muy curioso la imitación al modelo tradicional románico. Esto se conoce como estilo historicista. Nos encontramos un poquito más hacia arriba, vamos subiendo la calle Monja, estábamos hablando del convento de las Nazarenas. Nos vamos dando cuenta cómo la calle toma una gran importancia, una gran anchura y además está pues escoltada al lado y lado con calles también estrechas. Hemos visto calle Rey, los diferentes San Fernando, callejones. Estamos a la altura de la calle Buenos Aires. Pero bueno, hay que decir antes de continuar el paso hacia arriba la importancia, ¿no?, que tenía este convento. Y recordamos en esa época de la peste también los enterramientos que se hacían, pues, siempre normalmente se hacían cercanos, sitio, ¿no? Claro. En este caso más en el barrio de las Parragueras. En el barrio de las Parragueras. Esto después se arregló un poco, ¿no? Es decir, que evidentemente no es como la encontramos hoy, ¿no? Prácticamente a partir de donde termina el convento de la Monja empezaba el camino de la Angustia. Es decir, que son dos cosas distintas. Un camino de la Angustia donde hay cortijos, hay, por ejemplo, el cortijo de los coheteros, por poneros un ejemplo, familia de los coheteros de Motril, pero son cortijos un poco más. Es curioso, pero además hay una fuente de agua, ¿no? Hay una acequia que hoy todavía supongo que se sigue manteniéndose, pero bajaba por detrás del convento de las Nazarenas desde los montes del Magdalite para regar la huerta de las Nazarenas, ¿no? Es decir, y todas las casas y todas las huertas que había a este lado de la calle, pero a partir de la mitad de la calle vivía hasta bien entrado el siglo XX, eran chozas,
y bueno, almendros y zonas sin cultivar, zonas de cultivo, y hasta llegar a la ermita de las Angustias, ¿no? La ermita de las Angustias, que era la confluencia pues del camino que venía desde la Posta, de la calle esta de aquí y de la calle de las Angustias, y por otro lado la calle que ya tira para Pataura. Más arriba del convento empezaba el camino de las Angustias, ¿no? Donde lo que había eran cortijos, algunos pequeños cortijos y tal. No había ningún tipo de urbanización. Este modelo de urbanización es muy moderno, es decir, prácticamente de la segunda mitad del siglo XX, de los años 60 para acá, es cuando empieza a construirse el camino de las Angustias hasta llegar a la Angustia, y en los años 80-90 se construye incluso por detrás de la ermita. La realidad es que poca gente que vivía aquí en esta zona, pues gente muy pobre, había muchas tipo choza, tal, se decía, no solo los que vivían en el barranco, sino los que vivían también en esta zona. Quizás pues lo más llamativo de esta calle es la construcción de la Plaza de Toros, ¿no? Que se construye en 1916, se inaugura el 17 de octubre de 1916 con motivo de la Feria de Octubre, y es la única plaza de toros que se construye al revés que todas las plazas de España. Mientras todas las plazas de España se construían del nivel del suelo para arriba, en Motril se aprovecha el barranco para hacer una plaza de toros, es decir, de nivel de calle hacia abajo. Y la construye una sociedad fundada por el alcalde de Motril y la familia Burgos, Santiago Burgos Careaga, que es el que cede los terrenos, y el alcalde Pérez Santiago, y dan pues su primera corrida de toros pues el 17 de octubre de 1916, con esta plaza que tenía una capacidad en aquella época para 4.500 espectadores, y es lo que los motrileños pedían, tener una placita de toros, porque antes había una plaza de toros, pero las desmontables que se hacían en el llano de la Fundición o en la zona de la Plaza La Aurora, por ahí se hacían también algunas corridas de toros. Aquí ya se hace una plaza de toros de obra, estable, que además dura hasta los años 90 del siglo, a mediados de los años 90 del siglo XX, y bueno, pues ofreció muchísimos espectáculos taurinos, de cantantes y de todo, ¿no? Sirvió como multiuso, ¿no? De multiuso del mundo del arte, ¿no? Ya sea taurino, sea del mundo de la música, o del mundo hasta del boxeo, las veladas boxeísticas de la Plaza de Toros de Motril. Y bueno, pues tuvo un éxito importante en aquella feria de 1916, fue la primera feria que se hace con plaza de toros de Motril, y de la tierra que se sacó de allí se arregla esta plaza central de aquí, se arregla la parte de atrás del Barranco de las Monjas, que es la parte de atrás del convento, se arregla un poco la zona de la calle de la Rambla del Cementerio Viejo en el otro lateral, y se rellena un poco toda la calle, un poco pues, con la tierra. Por eso quizás la altura, la diferencia de altura tan más grande que tenemos aquí, porque se rellena con la tierra que sacaron de la Plaza de Toros, se rellena prácticamente esta zona. Y en este caso estamos prácticamente en el inicio, ¿no?, de esta calle de las Monjas, pero nos encontramos calle Buenos Aires. Tú y yo siempre hemos hablado que no se le ponen los nombres a las calles al azar. ¿Algún motivo tiene? Sí, este es un motivo muy curioso. A principios del siglo XX, sobre los años 20, viene un señor de Argentina, que viene de Buenos Aires. La gente de Motril pues, empieza a conocerlo como el de Buenos Aires, y la calle sigue llamándose con el nombre de la calle del de Buenos Aires, calle Buenos Aires actual. Aquí estaban también, en esta calle Buenos Aires, estaban los aperos de la familia González Carrascosa, estaban aquí, que no hace muchos años que se han derribado la última parte, es decir, pegando casi a la Plaza de Toros, y los aperos donde se alojaba la gente que venía a trabajar al campo, a cortar la caña. La calle es muy tradicional, pues nos podemos imaginar que desde 1704 que se construye la ermita de las Angustias, es una calle casi de paseo diario. ¿Quién no ha recorrido hasta hace pocos años esta calle? Pues para ir a una visita a la Virgen de las Angustias, aunque estaba absolutamente fuera de lo que era el casco antiguo de Motril, pero hasta hace muy pocos años. Hoy no, hoy está integrada absolutamente en el casco de Motril, una iglesia, pues una ermita que es de principios del siglo XVIII
y que desde el siglo XVIII está pues enseñoreando la parte norte de nuestro Motril, justo en el cruce de camino que viene de Motril para Patauras o para Panatas y tal, ¿no? Es decir, como se hacían las ermitas antes, siempre aprovechando los cruces de camino. Y es una ermita muy austera exteriormente, pero interiormente muy bonita. Tiene una decoración barroca muy bonita y muy llamativa. Exteriormente, pues una típica mudéjar, de construcción de tradición mudéjar, pero interiormente tiene un tratamiento artístico barroco muy bonito. Y se ha conservado, que es lo curioso. Pues vamos andando un poquito hacia arriba y vamos viendo más zonas de esta calle de las Monjas. Y qué a gusto, Manolo, encontrar pequeños descansos en esta zona de la calle Las Monjas, justo a la derecha, subiendo, nos encontramos este descanso fantástico de relax que se llama la Plaza de Santa Clara. Sí, una placita muy curiosa, ¿no? Una placita que surge precisamente de la urbanización del lateral derecho de la calle de las Angustias, ¿no? Es decir, que y aprovechando pues que se mete todo el barranco, se quita todo el barranco, terrible barranco de las Monjas, digo por sus connotaciones del mundo de la miseria durante muchos años, y se crean estos espacios que además es muy bonito, es muy recogido, muy bonito y mejora el entorno del barrio, ¿no? Yo creo que es buen acierto el diseño que se hizo en esta plaza y sobre todo porque ocupa parte del espacio de lo que fue la Plaza de Toros, toda la zona de la Plaza de Toros. Citar también que uno de los primeros establecimientos educativos de Motril, también de los años 50, fue muy famoso y sigue siendo hoy famoso el Colegio del Pilar, el Colegio de Doña Trini. Doña Trini, claro. ¿No? Que tanto y tantos motrileños han pasado por las puertas y por las clases del Colegio de Doña Trini, ¿no? Incluido algunos de los que estamos aquí. Y además hay libros, ¿no?, que datan de todos los... Y aquí estuvo en ese Colegio Doña Trini, que además tuvo Colegio Academia Doña Trini, que tuvo pues, muchísima fama. Hoy se convirtió después en el Colegio del Pilar, pero originariamente fue el colegio lo nombrábamos así, de Doña Trini, que tuvo además una incidencia en la educación de los niños de un Motril donde la escolarización y los problemas de educación brillaban por su ausencia, ¿no? Seguimos dando el paseo, nunca mejor dicho, empapándonos de toda la historia, y qué placer es pasear contigo, Manolo, porque es que vamos aprendiendo a pasos agigantados. Decíamos al principio que aparentemente no tenemos tanta historia, pero basta con escarbar un poquito, rascar, para que vaya saliendo todo. Hemos subido por la calle de las Monjas, hemos llegado hasta las Angustias prácticamente, hemos bajado por el barranco, ¿no? El barranco de las Monjas. La importancia que tiene en Motril las ramblas y los barrancos. Sí, el barranco de las Monjas es el origen de la rambla del Manjón. Es como curioso, pero es el barranco de las Monjas es el que surte de agua a la rambla del Manjón. Hay dos, en realidad, uno que va por el lado posterior al convento y del barranco, este ha sido el barranco tradicional que, bueno, viene desde los montes de la parte superior, los montes Magdalite, y comunica ya con Motril, entra a Motril a través de la rambla del Cementerio Viejo y se convierte, a partir del Camino a las Cañas, en la rambla del Manjón. Es una zona famosa por muchas cosas, ¿no? Pero durante muchos años fue vivienda de la gente más humilde de Motril, ¿no? Durante muchos años, sobre todo después de la guerra civil, aquí fue una época de miseria, una zona de miseria, el barranco tremendo, hasta que los años 70, 80 ya empieza a quitarse y después en los años 90 urbanizado, tal como lo conocemos nosotros hoy, pero fue una de las zonas más marginales de Motril, toda la parte de atrás de la Plaza de Toros, y por desgracia pues muchísima gente vivió mal en este barranco famoso de las Monjas. Pero por otro lado, también en el barranco de las Monjas tuvimos una fundición de plomos. ¿Fundición de plomo? La fundición de plomos de San Caralampio. Caralampio. Sí, después la conocimos como Fábrica Sierra, porque después se estableció allí una carpintería en la Fábrica Sierra, pero originariamente es una fundición de plomo de la familia Burgos, que por lo que se ve eran devotos de San Caralampio,
Le hicieron una ermita que hoy no existe, al final ya casi en la parte cercana a las Angustias, la parte de arriba del barranco, hicieron una ermita San Caralampio, una pequeña ermita San Caralampio, y esta fundición de plomos, que fue de la familia Burgos y Huelín de Málaga, fue una de las más modernas fábricas de fundición de plomos en una época donde España era el principal país productor de plomos de España, de plomo de España. Teníamos la Sierra Lújar, con la minería de plomo de la Sierra Lújar, que se fundía en Motril, en esta fundición, y en la otra que había en la Rambla Capuchino, cerca de la Rambla Capuchino, lo que era el llano de la fundición, que allí existía otra fundición. Pero esta, la de San Caralampio, es la que hasta hace pocos años se conservó en parte, se conservó la puerta y tal de aquella antigua fundición de San Caralampio, y la ermita, pues no sabemos, un santo italiano, pero San Caralampio, pero no sé por qué, se le puso de pronto Fábrica San Caralampio a esta fundición de plomo. Es muy curioso porque fue una de las fábricas, como decía, de fundición más moderna de España, y se establece en Motril. Motril tuvo una gran importancia en esos años de 1860, 50, 60, una gran importancia como sitio de producción de plomo de España, que se exportaba pues a través del puerto de Calahonda, el puerto del Varadero de Motril. Que también mano de obra, etcétera, mano de obra tuvo una gran importancia, no solo la minería de Sierra Lújar, sino la transformación del mineral que se hacía en las fundiciones del Rey, la fundición del Rey en Vélez, en la fundición de San Caralampio, por tanto, y la otra fundición en el llano de la fundición en Motril. Aquí nos encontramos. También es famoso esta zona porque se establece el primer cementerio exterior a Motril. En época del siglo XVIII, en época de Carlos III, llega un momento en que los ilustrados de la época se dan cuenta de que mantener los cementerios dentro de los poblados eran un problema de infecciones, problema de salubridad pública, y deciden trasladarlo fuera. Es decir, trasladarlo fuera. Motril los traslada rápidamente, ¿no? Traslada este cementerio a la parte posterior de la iglesia del Carmen. La capilla funeraria se convierte en la iglesia del Carmen, en la capilla funeraria del cementerio, y prácticamente ocupa lo que lo estamos viendo ahora. Esto es parte del cementerio, que se rellena también a principios del siglo XX, seguramente con las obras de la Plaza de Toros, también se rellena, y parte de los osarios se llevan a la iglesia mayor, a la Torre de la Vela de la iglesia mayor. Y curiosamente, pues esta zona, que hoy se llama Virgen del Carmen, pero tradicionalmente ha sido la Rambla del Cementerio Viejo, se convierte pues en una zona también urbana, y hay fotos donde se ve todavía como esta calle de tierra, y se ve todavía el fondo con la fábrica de fundición de plomos al final, con la fábrica Sierra al final, y el cementerio pues que fue muy famoso y que lo quitaron de aquí pues en 1834, cuando ¿Pero la epidemia, se tapó o se quitó? Se tapó. Cuando en 1834 una nueva epidemia de cólera en Motril necesita, esto es pequeño, que además se había quedado rodeado de casas, con lo cual la gente decía que veía los entierros desde la ventana de sus casas y que eso no era agradable, y los olores y todo este tipo de cosas, y deciden trasladarlo pues a donde está hoy, que construyen el cementerio actual pues con motivo de la epidemia de cólera de 1834. Se quita de aquí, el cementerio del Carmen se quita de aquí y se lleva al nuevo cementerio, a los Cuatro Marjales, allí arriba a lo que conocemos el cementerio actual. Pero desde mediados del siglo XVIII hasta 1834 este fue el cementerio de Motril, esta zona fue el cementerio de nuestra ciudad. Era una zona relativamente poblada, es decir, que pronto, en un principio, mediados del siglo XVIII, aquí no viviría nadie, seguramente, pero a partir de la segunda mitad del siglo XVIII empezaron a hacerse casas aquí, con lo cual el cementerio se quedó rodeado de casas. Volvemos al mismo sistema, no salubridad, que la gente se quejaba, los olores, tal, pues hay que sacarlo de aquí y llevárselo a otro lado. Por lo tanto, fue una zona de visita. Aquí pues debieron estar enterrados muchos motrileños muy famosos, de las motrileñas, familias motrileñas famosas pues desde el siglo XVIII aquí. Y por supuesto la fábrica de plomo, la Plaza de Toros, es decir, el convento de las Nazarenas, parece la ermita de las Angustias. Parece que no tenemos historia en el barrio de las Angustias, pero sí que es una zona
con mucha historia, ¿no?